Algunos de vosotros me propusisteis el tema de cómo hacer desaparecer objetos o personas en Filmora. Y para mí, que me gusta que me propongáis retos, no puedo negarme a buscar la forma de llevarlos a cabo. Por eso, en este vídeo os traigo un pequeño tutorial de cómo hacer desaparecer personas o cosas sin salir de nuestro editor. ¡Vamos a ello! Lo primero que debéis tener en cuenta es que solo podremos hacer esto cuando tengamos bastante zona del clip con una textura igual o similar, o si nuestro objeto a desaparecer tiene un reducido tamaño, tal y como estáis viendo en los ejemplos que veis en pantalla. Veamos primero el más sencillo, aunque todos utilizan la misma técnica. Vamos a hacer desaparecer esa hoja en la carretera. Como es obvio, bajamos nuestro clip a la línea de tiempo y lo duplicamos, como ya os he comentado muchas veces, con la tecla Alt y desplazando con el ratón, soltando en primer lugar la tecla Alt. Y en la parte superior vamos a la selección de máscaras, escogeremos, por ejemplo, la rectangular, la posicionamos sobre la hoja u objeto que queramos que desaparezca y ajustando también su tamaño. Vamos a hacer invisible la pista inferior para trabajar más cómodos. Volvemos a la sección de la máscara y le subiremos el desenfoque para no tener bordes demasiado duros. Por último, vamos a invertir la máscara, ya que lo que nos interesa es que sea esa zona la invisible. Ahora, desactivando el ojito de la pista inferior para hacerla visible, volvemos a ver la dichosa hoja. Pues el truco está en mover hacia un lado u otro la posición de la pista inferior, para que en esa ventanita que hicimos con la máscara solo se vea el asfalto de la calle. Sencillo, ¿verdad? Pero este ejemplo ha sido sencillo porque ese asfalto está inmóvil o el movimiento de la cámara es apenas imperceptible. Veamos ahora otro ejemplo donde obtenemos mejor resultado aún, ya que está grabado con una cámara estática. De nuevo, tras bajar la pista a la línea de tiempo, procedemos a duplicarla. Desactivamos la visibilidad de la pista inferior y nos vamos a las propiedades de la pista superior, a su sección de máscaras. En este caso elegimos la máscara oval. Vamos a posicionarla y ajustar su tamaño. Una vez la tenemos, le damos algo de desenfoque al borde y activamos los keyframes, ya que haremos una animación. Con el cabezal desde el principio vamos a ir moviendo unos frames hacia adelante, para después mover la máscara a la misma posición de la persona. Después volvemos a adelantar el vídeo unos frames y volvemos a mover la máscara sobre la persona. Vamos a ir repitiendo los pasos hasta llegar al final del clip. Volvamos al inicio, pero necesitamos invertir la máscara. Con ello hemos descubierto que la máscara no elimina totalmente la silueta, debido al desenfoque. Por ello solo debemos bajar su valor. Ahora sí, comprobamos y parece estar bien. El siguiente paso será activar la visualización de la pista inferior. Ahora vamos a hacer magia. Vamos a llevar el cabezal a la mitad del clip o un poco más allá. Lo vamos a cortar y vamos a intercambiar la posición de los fragmentos del clip. Veamos el resultado. Quedó perfecto. Eso se debe, como os decía, a que disponemos de un plano estático de fondo, pero no siempre tenemos esas condiciones. Veamos cómo se complica la cosa con otro ejemplo, donde el objeto es mayor y existen diferentes movimientos. Para no alargar mucho, no voy a mostrar cómo lo hice, pero sí os voy a dar las explicaciones. Tenemos este clip de un barco surcando el mar, que queremos hacer desaparecer. La máscara
la haremos ovalada, intentando coger también el reflejo del agua y la estela que va dejando. Al ser una máscara más grande y no disponer de demasiadas zonas de mar limpio, vamos a tener que escalar un poco e ir moviendo la capa inferior, para obtener zonas que dejen ver solo el agua. Pero tenemos la dificultad de que según qué zonas cambia el color, para lo cual debemos corregir animando también los colores, iluminación, etc. del clip, para que se integre mejor. Mi resultado no es perfecto, pero solo es para que captéis la idea. Y con esto creo que tenéis bastante información como para que podáis vosotros mismos reparar vuestros clips y eliminar objetos no deseados en un plano determinado. Como siempre, espero haberos ayudado y me gustaría veros a todas y todos en mi próximo vídeo. Un gran saludo y hasta pronto. Chao.